Saludos a Julia. ¡Ay, hola! Están en todos lados. Hay una cantidad enorme de palomas. ¡Wow! Está delicioso eso. Ya llegamos al hotel, por fin. Bueno, les voy a decir una información secreta. Estoy en Jalapa o Jalapa, o se escribe con X. Ni ellos se ponen de acuerdo, pero no importa, porque esta ciudad es famosa por 3 cosas: la niebla, el café y porque aquí la ropa nunca se seca. Hoy vamos a recorrer este lugar mágico que hace que te sientas que estás como en una película de misterio. Y como vinimos aquí por trabajo, pues no tuvimos mucho tiempo para investigar sobre este lugar, así que vamos a ver a dónde me lleva esta niebla misteriosa. Y si me pierdo, no se preocupen, solo hay que seguir el aroma del café. Bueno, vinimos aquí al centro de Jalapa porque no tuvimos tiempo para investigar. Yo entré hoy a Google, el amigo que siempre ayuda en viajes así tan repentinos, y me sugirió que el lugar emblemático de Jalapa es el Parque de Benito Juárez. Bueno, de hecho se llama, creo que Parque Juárez. Saludos a Julia. ¡Ay, hola! Hola, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola. Sigo su Muchas canal. gracias. Ah, sí, qué gusto. Hasta acá llega la señal de su canal. Ah, vale, muchas gracias. Ulises, mucho gusto. Vuelta aquí por Jalapa. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Un encuentro muy inesperado y tan bonito. Siempre me agrada tanto verlos a ustedes en la vida real, porque pues yo siempre muestro mi cara, pero ustedes no. Entonces, si me ven en la calle, por favor, acérquense. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Así que Ulises, muchas gracias. Bueno, estaba yo hablando del Parque Juárez. Es un sitio bastante emblemático para Jalapa, ya que está de hecho en el mero centro. Es un espacio lleno de árboles, de bancas mojadas ahora que está lloviendo un poquito, y también tiene un mirador. Está súper precioso. Yo no sabía mucho sobre Jalapa, nunca he estado aquí, es mi primera vez. He estado en Veracruz una vez, hace bastantes años. Fui a Cumbre Tajín, que está en Papantla, en Veracruz, y realmente nos tocó un calorón bien fuerte. Yo creo que por eso se me quedó como una impresión de Veracruz, que hace muchísimo calor todo el tiempo, pero aquí al parecer no tanto. Era una sorpresa muy grata realmente descubrir esta ciudad tan hermosa. Es una ciudad de una neblina constante, está hermosísimo, hay muchísima vegetación, hay muchos árboles, hay muchos pájaros que no dejan de hacer sonidos, ruido. Bueno, aquí cerca hay una catedral muy importante. Ahorita vamos a ir a ver si se puede grabar ahí adentro para mostrarles. Síganme. En el centro de Jalapa se alza una iglesia imponente y antigua, la Catedral de la Inmaculada Concepción. La primera versión fue construida en 1641, aunque tuvo que reconstruirse y ha pasado por varios estilos. Hoy luce una mezcla entre barroco y neogótico, con una torre visible desde buena parte del centro. Solo tiene una torre, porque la otra nunca se construyó. Por eso le dicen la Torre Mocha. Está hermosísimo ahí adentro. Tanta paz, está gigante de tamaño. Por eso también se siente, yo creo que se vibra como tan tranquila. Wow, me encantó. Está muy bonito. Nos sugirieron que hay que venir a hacer fotos en las letras de Jalapa, y cuando estábamos bajando pues vimos ese lago tan precioso. Bueno, según Google este lugar se llama Parque Los Lagos del Dique. Y bueno, mientras vamos caminando les platico sobre el estado de Veracruz, que es uno de los estados más ricos culturalmente, y también hay muchísima diversidad geográfica, ya que hay montañas, hay lagos. El estado de Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de México, su historia está profundamente ligada al mar y a la llegada de los españoles en 1519. Aquí confluyen culturas indígenas como la totonaca, la huasteca y la olmeca.
Además, su territorio es largo y variado, desde playas tropicales hasta sierras neblinosas. Lo que hace especial a Veracruz es esa mezcla vibrante entre el calor costeño, la calidez humana y el folclore. Me sorprendió muchísimo este lugar, muy hermoso, muy natural, hay muchísimos árboles. Bueno, tenemos aquí un día y medio para explorar. Tenemos una listota gigante, ya que hay muchos como sitios de interés que tenemos que visitar. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Se encuentra en la zona centro, montañosa del estado, a unos 100 kilómetros del puerto de Veracruz. Su ubicación la vuelve un lugar especial. Está rodeada de cerros, vegetación exuberante y siempre parece envuelta en neblina. Todo esto crea un ambiente tranquilo y artístico. Y es que Jalapa también es conocida como la Atenas veracruzana por su espíritu intelectual, su vida universitaria y su rica escena cultural. De hecho, toda la ciudad está pues montañosa y hay muchísimas subidas, hay muchísimos escalones. Entonces, mientras subes, haces ejercicio al mismo tiempo. Y por lo menos aquí en el centro hay muchas callecitas que son peatonales, pero además las hicieron muy bonitas. Todo es muy arreglado, con muchísima vegetación, árboles y flores, obviamente. De hecho, he escuchado que en la ciudad de Jalapa también le dicen como ciudad de las flores. Bueno, esta vez vinimos sin niños. De hecho, yo creo que es la primera vez que viajamos sin niños, porque es por trabajo, como les dije. Realmente me encantaría mostrarles esta ciudad. Yo creo que les va a encantar. Queremos preguntar, Dígame. así como lo más tradicional de aquí. Sería un lechero tradicional, ya sea carga normal, carga suave, cargado. El que va con leche entera o ya deslactosada es el que genera la espuma. Tú querías, ¿no? Un lechero. Para mí también sería lechero chico. Bueno, venimos aquí a la parroquia de Veracruz. Es una cafetería muy tradicional que está en el mero centro de Jalapa. Bueno, de hecho es una cafetería que está famosa en todo el Veracruz, por eso se llama de Veracruz. Y pues hemos escuchado muchas cosas sobre este lugar, sobre todo porque venden el café más rico, tradicional de Veracruz. Vamos a probar qué tal. Y pedimos también un pan que también es muy tradicional de aquí, de Jalapa, que se llama bomba. Puede estar rellena como de varias cosas, de nata, de mermelada, de cajeta también, etcétera. Pero mi esposo pidió de frijol. No sé qué sabe. Vamos a probar. Y bueno, estamos también haciendo esa parada porque nos surgía un poquito cargar la pila porque nos falta muchísimo por recorrer. Entonces será como una parada técnica. Bueno, les voy a decir una información secreta. Vinimos también a esta cafetería porque ya nos surgía pasar al baño, ya que después de muchas horas caminando, o sea, para ustedes a lo mejor eran 5 minutos de video, para nosotros eran varias horas ya caminando en el centro histórico. Y esa es de esas situaciones de las que no muchos creadores hablan, en dónde van al baño cuando están grabando, ya que es una situación bastante compleja, créanme, digna de un episodio al que podremos titular Lo que callamos los youtubers. Nada más le invitamos a hacer el infineo, que es el llamado lechero, porque le pega quesita con el... Ah, ok. Esa es nuestra tradición de la casa. Eso sí que es una tradición. Hoy, muchas gracias. Wow, amigos, yo creo que debe ser muy rico eso. Está riquísimo, ¿eh? Bueno, ya nos trajeron el pan, así que vamos a probar. En Ciudad de México pues se llama concha, este tipo de pan. Aquí se llama bomba. Y pues aquí la parten y como que te rellenan de lo que tú quieres. Yo pedí uno de mermelada. Muy rico. Ya sé por qué se llama bomba. Es como bomba de azúcar. Voy a probar de frijol. Nunca he comido pan dulce con frijol adentro. Wow. Yo pensaba que como que no va frijol, pero sí.
Está muy rico, lo confirmo. Y bueno, hablando sobre el café veracruzano, pues se considera uno de los mejores en el país. Y gran parte de su fama se debe a Jalapa, porque con ese clima templado, húmedo, pues se crean las condiciones perfectas para que crezca el mejor café. Muchas fincas de café aquí son de producción artesanal y varias generaciones han aprendido a tostar y moler el grano con precisión casi científica. Bueno, ya salimos, recargamos bastante la pila. Dijimos, hay que probar el café, porque sin eso es como no estar en Veracruz. Y por ahí comimos un panecito porque nos hacía ojitos. De hecho, fue todo lo que comimos porque quisimos dejar bastante espacio todavía para probar. Bueno, yo tengo esperanza de encontrar chiles rellenos. Y ahorita mientras vamos a ir caminando al lugar que también es muy icónico. Se llama Callejón del Diamante. Tiene una leyenda muy interesante. Ahorita les platico. Es un callejón estrecho, empedrado, rodeado de murales, arte y tiendas. Dicen que en la época de la colonia, una mujer muy guapa engañó a su esposo con el mejor amigo de él. El esposo le había regalado un anillo con un diamante negro. Un día, ella se lo quitó y lo dejó en casa del diamante. Cuando el marido lo encontró ahí, se dio cuenta de todo. Lleno de celos, mató a su esposa. Desde entonces, la gente empezó a llamar ese lugar el Callejón del Diamante. Se supone que estamos en un barrio que es un primer barrio mágico que se llama Jalitic. Se ve que es muy antiguo, muy bonito. Las calles empedradas, hay muchísimas escaleras para arriba, escalones de piedra, muy bonito. Pero lo más chistoso que me parece es que hay muchísimos pájaros aquí, sobre todo las palomas. Están en todos lados. Hay una cantidad enorme de palomas. Cada ciudad como que se caracteriza dependiendo de los animales que hay. En algunas ciudades hay muchísimos gatos, en otros perros. Aquí hay muchísimas palomas. Bueno amigos, ya llegamos a comer. Ya nos trajeron aquí agüita de maracuyá. Y encontramos un lugar donde venden chiles rellenos. Acabo de ver que los chiles rellenos pueden estar rellenos de carne molida, pero también es bastante típico que estén rellenos de queso. Aquí en este lugar venden chiles rellenos de queso con frijol. Así que vamos a probar, a ver qué tal. Mientras esperamos la comida, te quiero, amor, preguntar a ti. Los chiles jalapeños, me imagino que es de aquí, ¿Chile poblano y chile jalapeño no es lo mismo? ¿Estás seguro? Perdón, el platillo ese de chiles rellenos, ¿qué chile es? Jalapeño. Sí, claro. O sea, el poblano es otro chile. El poblano es otro. El poblano se utiliza para hacer el chile en nogada. Ah, es eso. A ver, cuaresmeño es el mismo entonces, Sí, que sí. jalapeño. Es el mismo. Ah, ya, es que me confundo. Gracias, Nos trajeron un platillo muy típico de aquí, de Jalapa. Se llama picaditas. Yo veo que son como sopes. Ay, ya me dio calor, espérame. Es que aquí como que no se entiende en este clima. Si hace calor, hace frío, como que cambia muy rápido todo. Bueno, les decía que las picaditas se parecen muchísimo a sopes. Vamos a probar. Sabe riquísimo. No pica nada. Cero picor. Pero está muy rico, Bueno, me trajeron aquí la salsa de molcajete. Creo que me escucharon decir que no picaban las picaditas. Voy a poner. Tiene muy buena pinta esta salsa. Wow, está muy rico. Ya llegó nuestro chile. De hecho son 4 chiles. Parece como volcán con lava adentro porque está hirviendo ahorita. Wow, está delicioso eso. Como es la primera vez aquí en ese restaurante, yo no les quería mostrar qué restaurante es porque como no hemos probado todavía la comida, pues yo nunca les recomiendo algo que
no hemos probado, pero, o sea, superó por mucho mis expectativas. O sea, le doy 10 de 10. Así que les voy a recomendar este restaurante. Les voy a poner en el mapita dónde exactamente se encuentra en Jalapa. Así que si van a estar por aquí, por esos rumbos o viven aquí, les recomiendo 100% este restaurante. Se llama El Salto de Jala. No sé si se pronuncia así. Esperamos que sí. Así que, bueno, provechito. Muchas gracias. ¿Me pago de una vez? Con ese clima, tengo cabello como los monos malomonados. Les voy a poner aquí al ladito. Así me veo y así me siento. Muchas gracias, muy rico, hasta luego. Bueno amigos, ya casi se acaba el día. Yo creo que vamos a tener que seguir el día de mañana. Y ahorita vamos a ir al hotel, ya a descansar. Como venimos por trabajo, es un hotel como para gente de negocios. No tiene como nada súper especial. Bueno, ya llegamos al hotel por fin. Estamos ya súper cansados. Vamos a ir a dormir. Mañana tenemos todavía tiempo en la mañana. Así que nos vemos mañana. ¿Qué es esto? El café. Soy de esas personas que necesito o café o té en la mañana para despertarse. No puedo así vivir sin nada. Bueno amigos, como ven ya es la mañana y tenemos un ligerito cambio de planes. Yo creo, al menos que deje de llover, y vamos a ir a Mirador porque siento que es un sitio muy importante. Pero está lloviendo bien fuerte, está todo nubladísimo. Yo creo que aunque subimos, pues no vamos a ver absolutamente nada porque está como todo con bruma. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos ir a otro sitio. Ahorita vemos, mientras comemos. Bueno, y mientras vamos de camino, les quería preguntar a ustedes si saben qué significa, bueno, qué tiene más bien de origen la palabra jarocho. Quise consultar con ChatGPT para que me dé como una explicación de qué significa esa palabra y por qué se usa para refiriéndose a Veracruz y a veracruzanos. Y lo que me está diciendo que hoy en día no se sabe como exactamente el origen de esta palabra. Entonces hay como varias teorías y la primera es que esta palabra tiene un origen náhuatl, jalotl, que significa algo espinoso o áspero. Otra versión dice que en la época colonial, a los pescadores y campesinos que vivían en las zonas ribereñas se les decía jarochos. Al parecer esta palabra hacía referencia a un tipo de cuchillo largo y curvo para cortar caña o defenderse. La tercera, que está relacionada con son jarocho, un estilo musical tradicional que combina influencias indígenas, españolas y africanas. Pero bueno, ya casi llegamos a nuestro destino. Ahorita nos encontramos a las afueras de Jalapa. Es un lugar que se llama Ex Hacienda El Lencero y también es un museo que está abierto al público. Este lugar fue construido en el siglo XVI y perteneció originalmente a Juan Lencero, soldado de Hernán Cortés. Con el tiempo se convirtió en una hacienda próspera y en el siglo XIX fue residencia del expresidente Antonio López de Santa Anna. Sí amigos, ese gracias al que se perdió una gran parte del territorio mexicano. Él fue quien llenó de lujos, jardines y hasta una pequeña capilla esta hacienda. ¿Qué le pasa? Creo que están peleando. Hoy funciona como museo y recorrerla es como viajar al pasado. Realmente vas en cada rincón
sientes que hay tanta historia. Ahorita vamos a ver si se puede entrar a la capilla. Me dijeron ahí sí se puede grabar, pero creo que en el museo de adentro no se va a poder. Si encuentro en internet les voy a poner cómo se ve por adentro. De hecho está hermosísimo el lugar, con ese clima tan loco que está lloviendo a cada 2 minutos. Está lleno de agua, todo el jardín que está gigante y también el lago que se ve que está desbordando. Y bueno, todo el edificio también se ve súper antiguo, aunque bastante bien conservado. Además, en todo el territorio hay muchísimos patos y gansos y todo tipo de aves. ¡Wow! Está bien bonito. Está más grande de lo que yo pensé, considerando que fue construida como para una familia nada más. Está muy bonito. O sea, miren este árbol, amigos. Está súper gigante. Aquí en la ex hacienda se pueden ver muebles antiguos, un salón de armas, una colección de aves disecadas y un lago con patos de gansos. Es un lugar tranquilo, rodeado de vegetación, ideal para tomar fotos o simplemente caminar entre historia y naturaleza. Bueno, amigos, es un lugar precioso, de hecho llena de paz, aunque tiene una historia algo compleja, pero ahorita como no hay nadie, hay muchísimos árboles, vegetación, hay muchos animalitos por aquí. Me gustaría cerrar este video en este lugar, aunque no es el mejor lugar, digamos, para representar Jalapa. Y aunque no haya sido el viaje que me gustaría mostrarles de Jalapa, pero pues será bastante improvisado todo eso, ya que no íbamos a grabar. Pero seguramente vamos a volver aquí. Nos encantó la ciudad, realmente está hermosa y tiene tantas cosas por hacer. No hemos ido al mirador que quería yo visitar, y también hay una cosa súper importante aquí, que es el Museo de Antropología, que es el segundo más importante después de la Ciudad de México, que tiene una colección impresionante de artefactos históricos. Y amigos, espero que también me puedan compartir algunos lugares de interés de aquí de Jalapa que puedo yo visitar la próxima vez. Y espero que les haya gustado este video improvisado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre, cuídense muchísimo, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video.